Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente detrás del brillo, las luces y el glamour de nuestras estrellas turcas favoritas? Hoy no vamos a hablar de amores secretos ni de escándalos en el set de rodaje, aunque créanme, lo que tengo para contarles es mucho más impactante que cualquier ruptura amorosa. Prepárense, tomen su café o su té, porque se ha destapado la caja de Pandora financiera, y las cifras que acaban de salir a la luz van a cambiar por completo la forma en que miramos a nuestros ídolos. La lista de los famosos más ricos de Turquía ha sido revelada, y amigos míos, hay un nombre en particular, un hombre que ha cruzado fronteras y conquistado corazones en Italia, cuya fortuna nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado. Estamos hablando de cifras que marean, de un nivel de riqueza que confirma que la industria del entretenimiento turco ya no es solo un fenómeno local, sino una potencia económica global. Cuando pensamos en actores y actrices, solemos imaginar sus vidas de lujo, pero rara vez tenemos acceso a los números reales, a esos datos fríos que demuestran quién es quién en la cadena alimenticia del espectáculo. Esta nueva lista que ha sacudido las redes sociales y los portales de noticias no solo evalúa lo que ganan por episodio, que ya de por sí son cantidades astronómicas, sino que analiza el patrimonio total, esas inversiones inteligentes, los contratos publicitarios millonarios y, sobre todo, la proyección internacional. Y es aquí donde la historia se pone verdaderamente interesante. Durante años, hemos visto a los grandes nombres de la vieja escuela dominar estas listas, pero el juego ha cambiado. Las plataformas digitales, las ventas internacionales de series y la capacidad de un actor para convertirse en una marca por sí mismo han reescrito las reglas. La gente en Twitter e Instagram está en shock, debatiendo acaloradamente sobre si estas cifras son justas o si el mercado se ha vuelto loco, pero los números no mienten y el dinero habla un idioma que todos entienden. Pero vayamos al grano, a la joya de la corona de esta lista, al nombre que está en boca de todos desde Estambul hasta Roma. Sí, lo han adivinado, no podíamos hablar de éxito internacional y de fortunas crecientes sin mencionar al inigualable Can Yaman. La cifra que se ha asociado a su nombre es tan específica como impresionante: 6.302.895 euros. Han escuchado bien, más de 6 millones de euros. Dejen que esa cifra se asiente un momento en sus mentes. No estamos hablando de liras turcas, estamos hablando de euros, una moneda fuerte que demuestra que la arriesgada apuesta de Can por mudarse a Italia y construir una carrera allí no solo fue un movimiento artístico, sino una jugada maestra financiera. Mientras muchos críticos decían que alejarse de la industria turca tradicional podría costarle su relevancia, Can Yaman ha demostrado que el mundo es su escenario y que su cuenta bancaria refleja ese éxito global. Analicemos esto con profundidad, porque no se trata solo de tener dinero en el banco, se trata de lo que ese dinero representa. Esa fortuna de más de 6 millones de euros es el resultado de sudor, esfuerzo y una disciplina férrea. Pensemos en el turco, en Viola come il mare, en la inmensa preparación física para Sandokan. Cada gota de sudor en el gimnasio, cada lección de italiano, cada evento benéfico y cada campaña publicitaria de alto nivel con marcas de lujo han contribuido a construir este imperio. Can Yaman ya no es solo un actor guapo de comedias románticas, es una empresa multinacional. Sus fans, que son el ejército más leal del mundo, están celebrando esta noticia no por avaricia, sino como una validación. Sienten que cada euro que Can ha ganado es una bofetada con guante blanco a todos aquellos que dudaron de él, a todos los que pensaron que su fama era pasajera. Verlo en esta lista, con esa cifra tan contundente, es la prueba definitiva de que ha llegado a la cima para quedarse. La publicación de esta lista también nos hace reflexionar sobre cómo se genera la riqueza hoy en día. Ya no basta con ser un buen actor, hay que ser inteligente, hay que saber invertir y, sobre todo, hay que saber venderse al mundo. Can ha sabido diversificar, ha sabido utilizar su imagen para causas nobles con su asociación para niños, lo que paradójicamente aumenta su valor como marca,
y ha sabido elegir proyectos que le den visibilidad en toda Europa y Latinoamérica. Mientras otros se pelean por el rating semanal en la televisión local, él está firmando contratos en euros y consolidando un patrimonio que le asegura libertad creativa y personal por el resto de su vida. Es fascinante ver cómo la percepción del público cambia ante estos datos. Ahora, cuando lo veamos en pantalla, sabremos que estamos viendo a uno de los hombres más poderosos de la industria, alguien que ha convertido su carisma en un activo financiero tangible. Por supuesto, esta lista también ha generado cierta envidia y comparaciones odiosas en los pasillos de las productoras. Se rumorea que muchos agentes están ahora mismo renegociando los contratos de sus representados, usando las cifras de Khan como referencia, aunque pocos pueden ofrecer el alcance internacional que él tiene. Es el efecto dominó del éxito. Cuando uno rompe el techo de cristal, todos los demás quieren subir por la misma escalera. Pero llegar a esos 6.200.000 euros no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es el fruto de una estrategia a largo plazo, de saber decir no a ciertos proyectos para decir sí a las oportunidades correctas, aunque impliquen mudarse de país y empezar casi de cero en un idioma nuevo. En resumen, amigos, la lista de los más ricos de Turquía nos ha dado mucho de qué hablar, pero la posición de Can Yaman es el titular indiscutible. Es la historia del triunfo, de la ambición bien entendida y del talento que cruza fronteras. Nos demuestra que en el mundo del espectáculo, el límite no es el cielo, sino hasta donde estés dispuesto a trabajar para llegar. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta cifra. ¿Creen que es merecida? ¿Se imaginaban que la fortuna de Can ascendía a tanto? La sección de comentarios es toda suya. Quiero leer sus teorías y sus opiniones sobre este imperio que nuestro querido actor ha construido. Pero hay un matiz crucial en todo esto que a menudo pasa desapercibido entre tantos ceros y que quiero compartir con vosotros. No se trata solo de acumular riqueza por el simple hecho de ser rico. Si observamos de cerca la trayectoria de Can, vemos que este patrimonio le otorga algo mucho más valioso que coches de lujo o mansiones. Le da libertad. La libertad absoluta de elegir no encasillarse, la libertad de esperar al proyecto perfecto, como esa superproducción de Sandokan, sin la presión asfixiante de tener que aceptar cualquier papel solo para pagar las facturas. Esa independencia financiera es el verdadero lujo al que aspira cualquier artista, y él lo ha conseguido. Además, no podemos ignorar el impacto brutal que esto tiene en la industria turca en general. Can se ha convertido en una especie de embajador económico. Su éxito revaloriza la marca actor turco en el extranjero, abriendo puertas que antes estaban cerradas a cal y canto para sus compañeros. Es un pionero, un rompehielos que está demostrando que el talento otomano puede cobrar en euros y jugar en las grandes ligas mundiales. Es curioso, porque mientras analizaba los detalles de esta lista millonaria, no podía dejar de pensar en lo lejos que ha llegado aquel chico que empezó su vida profesional como abogado, entre leyes y despachos. ¿Quién le iba a decir entonces que acabaría siendo uno de los rostros más cotizados y mejor pagados de Europa? Es un cuento de hadas moderno, pero escrito con tinta de esfuerzo, sudor y sacrificio, no con varitas mágicas. Y lo mejor de todo es que, tengo la sensación, y seguro que vosotros también la tenéis, de que aún no hemos visto su techo. Con su carisma intacto, su físico trabajado al milímetro y ahora con su cuenta bancaria respaldando sus ambiciones más locas, el futuro de Can Yaman brilla más que nunca. Así que, queridos amigos, celebremos este éxito como si fuera nuestro, porque en cierto modo, al apoyarle incondicionalmente desde el primer día, todos habéis puesto vuestro granito de arena en esa montaña de 6 millones. ¡Qué ganas de ver con qué nos sorprende a continuación! Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.